Sin el público, el festival no sería lo mismo, mejor dicho, no sería nada, sin su presencia diaria abarrotando el Cursal, el Teatro Principal, el Teatro Victoria Eugenia, los Cines Príncipe y los demás espacios habilitados para la ocasión. Un festival como San Sebastián no existiría sin el público. ¿De Guecho venimos? De Granada. De Pamplona. Zumayarra. Venimos de Madrid. De Castellón. I'm from Germany. Harritu gaitu hainbeste jente guztiak, ze pentsatzen du inok ez duela lanik egiten. Mundu guztia dago hemen, edozein ordutan, edozein egunetan. Ese público que hace colas para comprar entradas. Gaur, zortzetan. Y había gente ya con la hamaca. Y fíjate que aunque es un incordio, hacer las colas tiene su encanto. Ese público que espera ansioso que salga la promoción para hacer encaje de bolillos con la parrilla, con la promoción, para poder ver el máximo de películas posibles. La gente que va y viene con las entradas en la mano, con la libreta, con los horarios. Viene el momento de comprar el librito, de empollártelo, de estudiarlo bien. Pues esta es la fase 1 en la que voy incrustando las pelis según horarios. Luego ya las pongo por orden de prioridad, las que creo que se van a agotar antes. Hor dauzkat lista bat, uste dut ezin izango ditudala guztiak ikusi, ze berez denak ikusiko nituzke. Para ver debates con directores, para ver actores. Básicamente llevo 12 años siguiéndola y en cuanto supe que venía era como voy a donde sea, cuando sea, ya. Enhorabuena por el premio. La cantidad de fotos carece de importancia. Yo autógrafos. Yo no soy de fotos porque las fotos algo fatal. Bueno, artista bat hola topatzen badugu Kursal ingurun, Victoria Eugenian, bai, begiradatxo bat bai, baina, bueno. Pero si una peli tiene coloquio, siempre me quedo. Es el momento en el que igual entiendes cosas de la película o hacen preguntas que te hacen ver cosas que tú no has visto. Compartir esa película que acabas de ver, que se puede quedar en la cabeza, y eso puede hacer que de alguna manera dialogues con gente y puedas enriquecerla más, ¿no? Y no solo disfruto en el cine, es comida, cine, cena. Entre aficionados, entre amigos, comentando la peli que acabas de ver, recomendando. Creo que eso, el ambiente es muy importante, ¿no? Ese ritual además de ir al cine con gente. Formamos equipo entre 8. Con 2 amigas más. Alkarrekin joatea, aizpek alkarrekin joatea. Y Aida me llamó por teléfono de, tú vivías en San Sebastián, ¿no? Y yo, sí, ¿me puedo ir a tu casa? Una experiencia que te gusta vivir todos los años, pues porque la vives con tus amigos y encima ves películas buenas. A todos ellos, a todos vosotros, gracias, gracias de todo corazón por estar ahí.